Querida Gabriela, desde este apostolado familiar que hemos llamado Abrazando Nuestra Fe, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de la serie Experiencia en el Querigma. Gracias por invitarme. Encantados. Profundizando en la dinámica del propósito de esta serie, queremos recoger desde tu testimonio personal cómo fue ese primer anuncio del Evangelio en tu vida, cómo recuerdas y sientes que Jesús llegó a tu corazón. La experiencia del Evangelio nos dice que no todo encuentro con Jesús genera un apostolado inmediato. Encuentros como el del joven rico, Pilatos, Herodes, Caifás y el mismo Judas Iscariote fueron de profunda indiferencia, miedo, burla, odio y traición. Por eso, Gabriela, te pido que con el auxilio del Espíritu Santo nos cuentes cómo fue ese querigma de Cristo en tu vida, cómo pasó y en qué derivó, conversión o indiferencia. Te escuchamos. Wow, Luis. Bueno, yo diría que fue un poquito de ambas, ¿no? Un poquito, porque a pesar de que yo crecí en una familia muy católica, mi mamá, mi papá, mis tíos, todos ellos estaban allí siempre los domingos a misa, cumpliendo con todas las fiestas de guardar. Cuando ya uno puede tener la voluntad de decidir si uno va o no va a misa, a pesar del colegio te lo impone y todo eso, yo decidí que no quería participar, hasta que en años posteriores en mi familia pasó una situación con uno de mis hermanos, fue muy fuerte y nos reuníamos todas las noches en familia a rezar el rosario. Creo que ese fue el primer encuentro que yo tuve, primero con la Virgen, saber la importancia de rezar el rosario y lo más importante de rezarlo en familia. De allí en adelante vino la pandemia. Al llegar la pandemia, mi mamá quería ir a la iglesia y yo dije, bueno, o sea, no estoy haciendo nada, la voy a acompañar. Entonces, poco a poco, que sí, ayudando ahí en la iglesia, con las lecturas, con las decoraciones, todo eso, mi corazón se fue como que convirtiendo a esa palabra, a escucharlo diferente a lo que uno escucha cuando está en el colegio, que es muy doctrinal, muy cerrado, es que es así y nada más. Entonces ahí empecé a encontrar un Dios diferente, entonces un Dios que es amor. Después de eso, no sé si vale la pena decirlo, pero fue un tiempo muy largo para mí pasar alejada sin confesión, sin comunión, entonces empecé como a necesitarlo y bueno, se dio la oportunidad de que pude volver a confesarme, reconciliarme, porque no es confesarse, es reconciliarse con Dios y volver a comulgar y aprender a conocerlo más. Como dice San Agustín, uno no puede amar lo que no conoce. Mientras más lo conocía, más aprendía de él. Y yo decía, Dios mío, todo lo que me estaba perdiendo, toda esta maravilla. Y entonces ahora estoy aquí convertida, por decirlo así, y quiero transmitirle todo eso, ese amor, ese corazón ardiente a todas las personas que yo conozco. Entonces, bueno, no sé qué más te puedo decir. Que si fue una conversión, es todavía una conversión, porque apenas es un pequeño caminar de lo que espero que siga pasando en mi vida, de las actitudes, los proyectos que yo ahora me propongo. Siempre está Dios de un lado y la Virgen del otro lado, como diciendo, aquí te llevamos, no te preocupes. Y la otra pregunta que dijiste que era conversión o indiferencia. Indiferencia. No, yo digo que nunca fue indiferente, porque siempre estaba que cuando uno llega a la casa, bendición mamá, bendición papá, a mis tíos, todo eso, visitar las iglesias, seguir todos los preceptos, pero no estaba ese ardor en mi corazón. Así que ahorita puedo decir que está el ardor en mi corazón, está Dios aquí presente y bueno, ¿qué más te puedo decir? No, excelente. Mira, habiendo escuchado un poco tu testimonio, mi mente va a traerte como regalo de esta experiencia a un personaje de la Biblia que se llama José, pero ese José es el hijo de Jacob, el de las 12 tribus de Israel. Porque José, me encanta mucho su historia y la quiero casar contigo, porque tuvo momentos desde su infancia muy de espiritualidad,
luego tuvo un gran desierto en su vida cuando estuvo preso en Egipto, donde además estaba encarcelado, y él posiblemente nunca renegó de Dios, pero decía, estoy aquí en una cárcel solo, interpretando sueños, y Dios iba como construyendo en él, enlazando, haciéndolo además místicamente un puente entre un pueblo egipcio que era totalmente pagano. Correcto. Y fíjate que José luego llega a ser la mano derecha del faraón, y llega luego a ser la gran protección de su propia familia cuando no había suministros, y él, por esa inteligencia y esos dones que Dios le había dado, pues había logrado almacenar trigo para los tiempos de sequía. José también fue un hombre que supo perdonar. Sus hermanos lo habían vendido, habían engañado a su papá vilmente y habían hecho creerle a su padre que él había muerto cuando no era así. Imagínate el dolor que sentiría Jacob, no porque fuera José, sino porque era un hijo. Y sin embargo, José ve a sus hermanos, y más que pensar en una venganza, aunque le da un tiempo como de misterio, los abraza, los perdona, manda a llamar a su papá, reconcilia a su familia. Y eso, todo ese proceso de vida humana, yo creo que de cierta forma lo veo en ti, porque has tenido esa transición, y hoy eres también un punto centro en tu familia, donde seguramente tu familia ya no te ve como la Gabriela externa, sino la Gabriela que está enfocada, con una fe muy clara, muy sólida, en construcción y en crecimiento, como la de todos nosotros. Sí. Y además Dios también le va a misiones. Cuando José llegó a Egipto, nunca pensó que iba a ser la mano derecha, el administrador de todo un reino tan importante. ¿Quién diría que hoy Gaby iba a ser coordinadora de retiros de Maús, y además una persona con una espiritualidad bellísima, una persona que además le toca mantener esa fraternidad, ese puente entre las personas que han hecho el camino y los que lo vayan a hacer, y que además entiendes que la vida es un proceso entre la oración, el servicio y el seguir adelante. Es así. Yo estoy muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo de venir a mi hogar y regalarnos este testimonio, y invitarte a siempre a decirte que en esta familia tienes una amistad, tienes un amor y unas personas que te admiran mucho. Gracias, Así gracias. que bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración. Amén, amén. Gracias.